Londres, 1 de julio de 2025. Un equipo de genetistas del Instituto Francis Crick presenta los resultados de la secuenciación del genoma humano, un proceso que requirió 4 décadas de intentos fallidos. La muestra, un único diente humano. Su origen, un hombre enterrado hace 4.800 años en una tumba excavada en la roca cerca de Beni Hassan, en Egipto. El diente había permanecido guardado en un cajón de un museo desde las excavaciones de principios del siglo XX. Nadie le había prestado mucha atención. Hasta ahora. Los resultados fueron limpios, contaminación inferior al 2%, cobertura suficiente para leer. Y lo que leyeron dejó a todos boquiabiertos. El análisis de ascendencia mostró aproximadamente un 77% de ascendencia neolítica del norte de África. Esa parte tenía sentido. Esa parte era esperada. Pero luego, la segunda cifra. Más del 22% de ascendencia del creciente fértil oriental. La más cercana a las poblaciones neolíticas de Mesopotamia, del mundo de los sumerios. En el genoma egipcio completo más antiguo jamás secuenciado, perteneciente a un hombre enterrado mientras se construían las pirámides, más de una quinta parte de su ADN provenía de la civilización que inventó la escritura, situada a 2.400 kilómetros al este. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. La cuestión es la siguiente. Los científicos llevaban intentando secuenciar el ADN del antiguo Egipto desde la década de 1980. El premio Nobel Svante Pääbo realizó el primer intento en 1985. Extrajo tejido de una momia del Museo de Berlín, pero no obtuvo ninguna muestra útil. Aún así, publicó el resultado para documentar el problema para quienes vinieran después. El calor del Valle del Nilo destruye el ADN tan rápidamente que el Egipto faraónico había sido una completa incógnita genética durante 150 años de arqueología. No porque nadie lo hubiera intentado, sino porque el clima lo hacía prácticamente imposible. Lo que cambió no fue la ciencia, lo que cambió fue una maceta de cerámica. El hombre de este estudio no fue momificado, no era un faraón, no recibió un entierro ostentoso, fue colocado dentro de una vasija de cerámica, en una tumba de piedra, en un terreno elevado sobre la llanura aluvial. Esa combinación específica, arcilla cocida, piedra, altura, ralentizó la degradación del ADN lo suficiente. Durante 4.800 años, su diente permaneció guardado en un cajón, y lo que contenía en su interior lo cambió todo. El doctor Pontus Skoglund y su equipo del Instituto Francis Crick lo confirmaron. No se trataba de un artefacto estadístico ni de un error de contaminación. Era una señal genética lo suficientemente robusta como para sobrevivir 48 siglos al análisis de la mayor base de datos de referencia de genomas antiguos del mundo y a todas las pruebas de contaminación disponibles para la ciencia moderna. Todo lo que te acabo de contar, guárdalo bien, porque está a punto de tener un significado completamente diferente. Este hombre no era inmigrante. El análisis de isótopos confirmó que creció en el Valle del Nilo, consumió alimentos locales, bebió agua local, y vivió y murió como egipcio en todos los sentidos geográficos. Su ascendencia mesopotámica no era suya, sino de sus antepasados. Ya estaba presente en la población egipcia, tan arraigada que hacia el año 2800 a.C. era simplemente parte de lo que significaba ser egipcio. Y aquí está lo que resulta innegable. Los sumerios y los egipcios construían sus mayores monumentos casi al mismo tiempo, en el mismo siglo. 2 civilizaciones, separadas por 2.400 kilómetros. Y una ya habitaba el genoma de la otra, antes de cualquier contacto histórico registrado entre ellas. La cronología con la que todos trabajaban simplemente se derrumbó. Antes de continuar, quiero saber algo sobre ti. Deja un comentario. ¿De dónde provienen tus antepasados? Con que solo menciones un país o una región es suficiente, porque lo que revelan estos datos genómicos conecta con una parte mucho mayor de la población mundial de lo que la mayoría de la gente imagina. Y quiero saber cuántos de ustedes ya forman parte de esta historia sin saberlo. Esa cronología, la que situaba a Sumeria y Egipto como 2 cumbres separadas del genio humano, que surgieron independientemente en sus respectivos valles fluviales, se basaba en una premisa, que los pueblos que construyeron estas civilizaciones no tenían una conexión biológica profunda. Un solo genoma eliminó esa premisa. Pero para comprender por qué esto es tan importante, es necesario entender qué eran realmente los sumerios. Y la respuesta es más extraña que cualquier cosa que ellos mismos escribieron. El sumerio no tiene parientes conocidos, ni uno solo. Todas las lenguas antiguas importantes, el acadio, el egipcio, el antepasado del árabe,
el antepasado del persa, el antepasado de todas las lenguas europeas, pertenecen a una familia lingüística. Se pueden rastrear, se puede ver cómo se conectan. El sumerio no tiene ninguna conexión con ninguna otra lengua. Los lingüistas han dedicado 150 años a su búsqueda. Esta lengua es completamente única en la historia de la humanidad. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. El doctor Joseph Lazaridis de la Facultad de Medicina de Harvard, trabajando junto al doctor Ron Pinhasi de la Universidad de Viena, pasó años reconstruyendo los primeros datos de ADN antiguo del Neolítico precerámico de Mesopotamia, de yacimientos en el sureste de Turquía y el norte de Irak. Cuando publicaron en Ciencia en 2022, descubrieron lo contrario del aislamiento. Genéticamente, la Mesopotamia neolítica era una zona de convergencia, un punto de encuentro para poblaciones provenientes del oeste, el este, el norte y el sur, que se mezclaron, se superpusieron y dieron forma a algo nuevo a lo largo de miles de años. Así pues, aquí está la imagen. Un idioma sin parientes. Una población genética formada desde todas las direcciones. La misma civilización. Y lo que esto nos indica es que los sumerios no eran un pueblo misterioso de algún lugar desconocido. Eran producto de la propia Mesopotamia, una lenta cristalización de poblaciones que se habían estado formando durante 4000 años antes de la primera ciudad. El misterio nunca fue de dónde venían. El misterio reside en a dónde fueron. Y ahora los datos tienen una respuesta a eso. Pero antes de llegar a eso, hay algo más sobre los sumerios que la mayoría desconoce. Los acadios, que conquistaron Sumeria políticamente en el 2334 a.C., bajo el reinado de Sargón, están documentados en el mismo conjunto de datos genéticos como portadores de la misma base ancestral neolítica de Asia Occidental que las poblaciones del período sumerio que los precedieron. Conquistadores y conquistados. El mismo genoma. La transición civilizatoria más famosa de la antigua Mesopotamia, la que los historiadores llaman la caída de Sumeria, no fue una sustitución, fue un cambio de nombre. El genoma no cambió. El nombre en la vasija sí. Ese frasco, y de qué estaba hecho, es la razón de ser de este episodio. El calor no es una metáfora en esta historia, es el antagonista. La temperatura media del Valle del Nilo degrada las moléculas de ADN a un ritmo que destruye un genoma completo en cuestión de siglos. No milenios, siglos. Lo que significa que durante 150 años de arqueología, con cada apertura de tumba, cada desenvoltura de momia, cada inventario de restos del antiguo Egipto en los museos, el registro genético de la civilización faraónica fue invisible, no oculto, desaparecido. Este descubrimiento había permanecido guardado en un cajón de un museo durante más de un siglo. Nadie hablaba de lo que contenía, hasta ahora. El estudio del Dr. Pontus Skoglund de 2025 explica por qué este individuo sobrevivió. Fue enterrado en una vasija de cerámica, arcilla cocida, dentro de una tumba excavada en la roca, en un terreno elevado sobre la llanura aluvial del Nilo. Esa combinación específica creó un microambiente lo suficientemente frío y seco como para ralentizar el deterioro. No detenerlo, sino ralentizarlo. Durante 4800 años. La diferencia entre el ADN legible y el ilegible en el antiguo Egipto se redujo a la forma en que un hombre común fue enterrado. Y aquí está lo que debería hacerte reflexionar. Este hombre no recibió un entierro especial, ni momificación, ni máscara de oro, ni muros de la tumba inscritos con su nombre y títulos. El proceso de momificación, la tecnología de preservación más elaborada del mundo antiguo, aplicada a toda persona importante de la civilización egipcia, destruyó el registro molecular de cada individuo al que tocó. El tratamiento térmico, la sal de natrón, los aceites, todo ello degradó el ADN de forma irreversible. Todos los faraones que vivieron, todos los sumos sacerdotes, todos los funcionarios de la corte, genéticamente invisibles. El único genoma completo del antiguo Egipto faraónico pertenece a alguien que no dejó ningún texto, ni título, ni nombre. Esto no es solo historia antigua. La cuestión de qué se conserva y qué se borra sigue vigente, y está directamente relacionada con tu pasado. Svante Pääbo publicó su fallido intento de 1985 en la literatura científica, a sabiendas del resultado negativo, porque quería que quien viniera después supiera dónde estaba el obstáculo. 40 años después, la siguiente generación no logró superarlo. Encontraron una puerta que nadie había intentado abrir,
En una vasija de cerámica, en el cajón de un museo, con un diente cuya secuencia nadie había considerado. Y lo que había dentro de ese diente era un fantasma viviente. La ascendencia del creciente fértil oriental en el genoma egipcio del Imperio Antiguo. El mismo perfil neolítico mesopotámico documentado en el conjunto de datos Lazaridis 2022. No se limita a los registros antiguos. Un estudio del cromosoma Y realizado en 2011 en poblaciones iraquíes modernas halló patrones de haplogrupos en el sur de Irak que concuerdan con una profunda continuidad genética desde el Neolítico. Los herederos genéticos de la población cuya ascendencia aparece en el Egipto faraónico viven hoy en día. Residen en las marismas del sur de Irak, y no se les ha informado de ello. Nunca se lo dijeron. Los Madán, los árabes de las marismas del sur de Irak, han habitado el delta mesopotámico, donde confluyen el Tigris y el Éufrates antes de desembocar en el Golfo Pérsico, desde tiempos inmemoriales. Sus asentamientos se construyen sobre islas flotantes de juncos. Sus técnicas de pesca aparecen representadas en relieves sumerios tallados hace 5000 años. Su arquitectura, el Mudif, una sala abovedada construida íntegramente con juncos, se puede apreciar en Al-Ubaid, un asentamiento presumerio que data del 5000 a.C. No adoptaron esta tradición de nadie. Son su fuente continua e ininterrumpida. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia genética en zonas de conflicto. Un estudio científico de 2011 sobre marcadores del cromosoma Y en la población moderna de Madán documentó patrones de haplogrupos consistentes con una continuidad a largo plazo desde la Mesopotamia neolítica. El haplogrupo J, asociado con las montañas Zagros y la expansión neolítica del norte de Mesopotamia, se presenta con frecuencias que indican una persistencia poblacional antigua en el mismo lugar. Estas personas no llegaron recientemente ni migraron de otro sitio. Los datos indican que han estado allí, genéticamente, durante miles de años, portando en sus cromosomas y la herencia biológica de la civilización que dio origen a las primeras ciudades de la humanidad. Entre 1991 y 2003, el régimen de Saddam Hussein desecó el 90% de las marismas de Mesopotamia, desvió los afluentes del Éufrates y el Tigris, destruyó el ecosistema y provocó el desplazamiento de 250.000 personas. Las Naciones Unidas lo calificaron como uno de los mayores desastres ambientales de la historia moderna. La población de Madán se redujo a menos de 20.000 habitantes en una década. Después de 2003, se restableció el agua. Los Madán regresaron. Y lo que portaban sus cromosomas nunca se había ido. Piensen en lo que eso significa. El intento más reciente de borrar a los descendientes genéticos y culturales de la población fundadora de Mesopotamia no ocurrió hace 3000 años. Ocurrió en 1991. Las excavadoras y los sistemas de irrigación se aplicaron a las personas cuyos ancestros construyeron las primeras ciudades del mundo en ese mismo terreno. Y el genoma sobrevivió, de la misma manera que sobrevivió a los acadios, los babilonios, los asirios, a todos los imperios que se desplazaron por esa tierra, al perdurar, en los cuerpos, cuando los registros se interrumpieron. De hecho, y rápidamente, si viste mi último video sobre los movimientos de población antiguos, ya viste la primera pieza de este rompecabezas. Este mismo patrón, una población genética fundadora que sobrevive al colapso político, la invasión y la desaparición, sigue apareciendo en los registros por todas partes. ¿Cambió esto tu perspectiva sobre quién realmente da continuidad a las civilizaciones? Cuéntame en los comentarios. Y luego, quédate conmigo, porque lo que viene en los próximos 2 segmentos es a lo que se dirigía ese video. El registro genético revela 3 cosas sobre los árabes de las marismas. La tercera reescribe la historia. Un ingeniero iraquí-estadounidense llamado Assam Al-Wash regresó a los pantanos después de 2003 para liderar el proyecto de restauración. En una charla TED describió la relación de los Madán con su tierra como algo que llevan en la sangre. Lo dijo en clave. Los datos del cromosoma Y sugieren que describía una realidad genética con mayor precisión de la que él mismo creía. Y aún así, nadie les ha dicho qué recuerda su genoma. El segundo pulso de migración genética mesopotámica documentado en los datos de Lazaridis 2022, el que finalmente contribuyó a la formación de las primeras poblaciones agrícolas europeas y al genoma del Imperio Antiguo Egipcio, no tiene nombre en ningún registro arqueológico ni histórico. Sabemos que ocurrió porque agricultores anatolios de hace 7000 años conservan su huella genética. Sabemos que provino de Mesopotamia.
No sabemos cómo se llamaban estas personas, no conocemos su idioma, no sabemos por qué migraron. Una migración que ayudó a construir la base genética de 3 civilizaciones diferentes. No dejó ningún nombre, solo la composición química de un genoma, 9000 años después. La población no identificada dejó un único registro, sus descendientes. Y lo que esos descendientes portan, determinado a través de los datos de las Aridis 2022 y contrastado con el genoma egipcio de 2025, revela algo que ninguna historia migratoria por sí sola puede explicar. El camino de Mesopotamia a Egipto no fue una sola migración, sino una sucesión de descendientes. Una cadena de 4000 años de personas que se desplazaron distancias cortas, transmitieron su genoma y nunca supieron a dónde iría. El primer paso se produjo en Chayonu, en el sureste de Turquía, alrededor del 7200 a.C., antes de la primera ciudad sumeria, antes de la invención de la rueda, antes de la escritura. Una comunidad de aproximadamente 1500 personas que se dedicaban a la agricultura, la cría de animales y que portaban un perfil genético específico del creciente fértil oriental, sin saber que los descendientes de Ye. Sin embargo, los datos indicaban exactamente lo contrario de lo que predecía el modelo convencional. Dr. A.S. Dr. Lazaridis en Harvard, Songül Alparslan Rudenberg de la Universidad de Viena lo confirmó en su Ciencia el Neolítico Mesopotámico no fue un punto de origen, sino un crisol. Poblaciones procedentes de diversas direcciones llegaron, convergieron, se recombinaron y luego se separaron en nuevas configuraciones. Lo que surgió de la Mesopotamia neolítica ya era un híbrido, portador de la historia genética acumulada de pueblos de los Sagros, del Levante y de las estribaciones del Cáucaso. Cuando los sumerios finalmente se consolidaron a partir de esta población y construyeron sus ciudades, expresaban una cultura nacida de esa mezcla. Y la mezcla siguió moviéndose. Un estudio independiente de 2022, publicado en Avances Científicos, durante el Neolítico se describió la Alta Mesopotamia como un centro de migración, no como un punto de origen fijo, sino como un punto de encuentro. Un lugar al que llegaban personas y que luego partían en diferentes combinaciones. Este no es un detalle menor, cambia por completo nuestra forma de hablar sobre los orígenes de las civilizaciones. La cuestión no es qué civilización fue la primera, sino quién transmitía, quién recibía y quién dejaba constancia de ello. El consenso académico, el que se mantuvo durante más de un siglo, situó a Egipto como un desarrollo paralelo a Mesopotamia. 2 ríos, 2 civilizaciones, 2 historias de genio humano que surgieron de forma independiente. Conectadas por el comercio, conectadas por el intercambio cultural, pero genéticamente separadas. El 2025 Naturaleza. El estudio del genoma no complica ese consenso, sino que lo invierte. La conexión no fue la difusión cultural, sino el poblamiento. El movimiento biológico real de cuerpos ancestrales a través del territorio, generación tras generación, relevo tras relevo, durante 4000 años. Y lo que llegó a Egipto no fue una idea prestada de Mesopotamia, era de ascendencia mesopotámica. Se transmitía a través del cuerpo de un hombre enterrado en una vasija de cerámica. Estaba tan arraigada en la población egipcia que, para cuando se construyó la Gran Pirámide, llevaba allí siglos. No era un visitante, no era una importación. Era parte de la esencia misma de Egipto. Un colapso estructural del supuesto más fundamental en la historia de los estudios de civilización. Independiente. Esa palabra ha desempeñado un papel fundamental en la historia de cómo narramos la historia de la civilización. Y esto es lo que la evidencia, recopilada con rigor, parece indicar al respecto. Los sumerios se formaron a partir del Neolítico mesopotámico a lo largo de miles de años. Los acadios, que los conquistaron políticamente, compartían la misma base genética, confirmada por Lazaridis et al. La señal genética mesopotámica se propagó a través del Neolítico y llegó a Egipto hacia el 2855 a.C., presente en más del 22% del genoma egipcio completo más antiguo jamás secuenciado. Esta es una historia coherente. Tiene una estructura. Tiene una respuesta. La evidencia está ahí, y la respuesta está aquí. Todo lo que te acabo de contar, guárdalo bien, porque está a punto de tener un significado completamente diferente. La lista de reyes sumerios. Un documento cuneiforme que registra a los reyes de Sumer, recuperado de múltiples copias que abarcan el tercer milenio antes de Cristo, continúa sin interrupción durante el período acadio. Mismo formato de escriba.
Mismo marco mitológico. La línea entre las entradas sumerias y acadias no presenta ruptura narrativa. No hay, y entonces llegaron los extranjeros. No hay conciencia de reemplazo. Las personas que escribieron los registros pertenecían a la misma población genética, que se autodenominaba con un nombre político diferente. A nivel de la vida cotidiana, la transición puede no haber sido percibida como un colapso en absoluto. La música puede asentarse, la historia toma forma, el espectador puede respirar hondo. Y luego, un hallazgo del conjunto de datos de las Aridis 2022, que apenas recibió cobertura fuera de la literatura especializada. Las poblaciones asociadas con el período post-acadio en Mesopotamia presentan, en el modelado de ascendencia, concentraciones más altas del componente neolítico del creciente fértil oriental que las poblaciones asociadas con el período cultural sumerio precedente. Léanlo de nuevo. Los conquistadores portaban una mayor huella genética sumeria que los propios sumerios. El reemplazo de Sumer por Akkad no fue un reemplazo genético en ninguna dirección. A nivel molecular, fueron los sumerios expandiendo su propia frecuencia genética bajo un nombre diferente. El último texto conocido escrito en sumerio, en lugar de acadio, es un himno de templo de Nippur. Data de aproximadamente el 1750 a.C., casi 600 años después de la caída política de Sumeria. El idioma sobrevivió en el ámbito religioso y académico mucho después de su desaparición en el habla cotidiana. El genoma que sustenta a quienes lo escribieron seguía presente, con una concentración mayor que nunca, perpetuando todo aquello que el colapso político supuestamente había borrado. Lo que significa que la caída de una civilización no es un evento genético. La caída de Sumeria fue un cambio en el lenguaje administrativo y la identidad política. El genoma continuó. Y la línea divisoria genética, el movimiento gradual de la señal neolítica mesopotámica hacia el oeste a lo largo del tercer milenio antes de Cristo, se correlaciona con los movimientos poblacionales documentados que salieron del sur de Mesopotamia. Se desplazaron hacia el oeste, se desplazaron hacia el suroeste, a través del Levante, a través del Sinaí, hacia el valle del Nilo. La guerra que separó a Sumeria de Egipto no fue una guerra. Fue una migración genómica de 2000 años que llegó silenciosamente al interior de la población fundadora de la civilización más famosa del mundo. Y la civilización que lo recibió jamás lo afirmó. ¿Por qué no lo dijeron? Reflexionemos sobre esa pregunta un momento. Giza, aproximadamente en el año 2560 a.C., la gran pirámide de Keops está en construcción. La mayor fuerza laboral coordinada del mundo antiguo, estimada en 20.000 trabajadores, traslada 2,3 millones de bloques de piedra caliza a través de una meseta que será considerada uno de los mayores logros de la humanidad durante los siguientes 4.500 años. Y en algún lugar entre quienes la construían, en algún lugar de la población general de Egipto en ese siglo, se encuentra un hombre con más del 22% de ascendencia del creciente fértil mesopotámico en su genoma. Sus hijos la portan. Los hijos de estos la portan. Corre por la población como un río que olvidó su origen. La ascendencia mesopotámica presente en el genoma del Imperio Antiguo no fue introducida por un viajero, ni por un comerciante extranjero, ni por un matrimonio diplomático. Ya estaba tan arraigada en la población egipcia, desde hacía tanto tiempo, que resultaba indistinguible de la identidad egipcia. Para cuando se erigieron las pirámides, esta ascendencia ya era egipcia desde hacía siglos. El equipo del Dr. Pontus Skoglund en el Instituto Francis Crick confirmó esto mediante un análisis comparativo con más de 4.000 genomas de referencia modernos y 977 antiguos. El componente del creciente fértil oriental, que representa más del 22% del genoma del individuo del Imperio Antiguo, coincidió estrechamente con los grupos neolíticos mesopotámicos. El mismo mundo genético que las Aridis había documentado como la base de las poblaciones culturales sumerias. Esto no es una mera coincidencia estadística. Se trata de una señal confirmada y revisada por pares que superó todas las pruebas disponibles para la ciencia de 2025. Así que esto es algo que no se puede ignorar. La civilización egipcia no surgió de forma aislada. Las pirámides, los jeroglíficos, la cosmología, el concepto de realeza divina, todo ello fue construido por una población que portaba, en sus células, la herencia genética de la civilización que ya lo había hecho. No de forma consciente, no como una continuación, sino biológicamente.
Los mesopotámicos que construyeron Ur, que escribieron los primeros códigos legales, que registraron el primer relato del diluvio, que inventaron el sistema contable del que derivaron todos los sistemas contables posteriores, están presentes en el genoma del pueblo que construyó la Esfinge. La mitología egipcia sitúa el origen de la civilización en Egipto, de origen divino, surgido del Nilo, completo en sí mismo. La contribución sumeria, la herencia genética que se transmitía a través de la población, no aparece en ningún texto egipcio, ni como reconocimiento, ni como recuerdo, ni como historia. Ahora bien, ¿fue una elección? ¿Fue una eliminación deliberada? El genoma no puede revelar la intención, Solo puede indicarnos la magnitud. Y la magnitud es la siguiente. Una de las mitologías de origen más elaboradas y perdurables de la historia de la humanidad fue construida por una población que portaba, a nivel molecular, la herencia genética de la civilización cuya existencia esa mitología negaba implícitamente. Esto no se limita al antiguo Egipto. Si alguna vez te has hecho una prueba de ADN, o si alguna vez has pensado en hacerte una, existe una alta probabilidad de que la señal genética del creciente fértil oriental de la que hablamos también esté presente en tu ascendencia. Se extendió por Anatolia, a Europa a través de los primeros agricultores y al norte de África. Millones de personas vivas hoy portan una parte de esta misma herencia genética, no como una abstracción, sino como un porcentaje cuantificable. En tus células ahora mismo puede haber un rastro de esa transmisión, un fragmento de la señal que viajó desde los pantanos del sur de Irak hasta la tumba de Beni Hassan. Puede que hayas formado parte de esta historia antes incluso de empezar a verla. Hay algo que debo contarles sobre esta historia, algo que el estudio mismo deja claro y que la mayoría de los videos sobre este tema omiten porque resulta incómodo. Todo el caso que hemos estado construyendo se basa en un solo genoma, un solo individuo, de un solo yacimiento funerario, en una sola región de Egipto. No es una debilidad que vaya a pasar por alto, es el hecho más importante del episodio, porque esto es lo que significa. Cada faraón que gobernó Egipto es genéticamente invisible. Cada sacerdote que realizó los ritos, cada escriba que redactó los registros, cada artesano que esculpió las piedras, su ADN ha desaparecido. Destruido por el clima, por el proceso de momificación, por los mismos métodos de conservación de los que su civilización estaba más orgullosa. Solo tenemos un genoma completo del antiguo Egipto, un único dato de toda la historia faraónica. Y ese único dato representa más del 22% de ascendencia neolítica mesopotámica. Reflexionemos sobre lo que nos revela esa ausencia. Durante 150 años, los arqueólogos excavaron miles de yacimientos egipcios, catalogaron cientos de miles de objetos y estudiaron millones de páginas de texto. El registro genético, la única evidencia que no se puede manipular, editar ni reescribir a posteriori, simplemente no estaba disponible. Todo lo que concluimos sobre los orígenes del antiguo Egipto durante esos 150 años se construyó sin la evidencia biológica más fundamental. No por negligencia de los investigadores, sino porque el clima lo hizo imposible. La laguna en este registro no es una nota a pie de página, es, en sí misma, una prueba. Nos revela que las civilizaciones más poderosas dejan los archivos mejor conservados, y estos archivos pueden contar la historia que sus creadores decidieron contar. La vasija de cerámica cuenta una historia diferente, no la historia del poder. La historia de lo que perduró cuando el poder se extinguió. Un solo genoma no demuestra un patrón poblacional. Los investigadores que trabajan en este campo lo afirman claramente, y tienen razón. Lo que este genoma individual sí hace es establecer una prueba de concepto y plantear una incógnita irresoluble. Demuestra que la ascendencia neolítica mesopotámica estaba presente en al menos un individuo del Imperio Antiguo de Egipto en más del 22% de los casos. Demuestra que ahora es posible recuperar genomas completos de este periodo. Y señala cada enterramiento en vasijas de cerámica, cada tumba excavada en la roca en altura, cada lugar de enterramiento no elitista en Egipto como una fuente potencial de evidencia que aún no se ha analizado. El próximo estudio podría confirmar este patrón en decenas de individuos, o podría revelar que este hombre era un caso atípico, descendiente de una comunidad pequeña y aislada con una ascendencia inusual. Aún no lo sabemos. La investigación se está llevando a cabo en este preciso momento, lo que significa que estás viendo esta historia antes de que termine. El genoma se está descifrando, la respuesta se está construyendo, y la ausencia, esa brecha de 4.800 años entre el entierro y la secuenciación, esa ausencia es lo más llamativo del episodio.
Porque nos dice que la evidencia más importante sobre el mundo antiguo no está en los museos, está en la tierra, en los dientes, en las vasijas de cerámica, en los lugares donde nadie pensó en buscar durante los últimos 150 años. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes realmente, y me refiero a tus orígenes de verdad, no al nombre en un árbol genealógico, ni a una historia transmitida de generación en generación, sino al registro biológico real de las personas que te hicieron posible, entonces suscríbete, porque lo que este canal está construyendo va más allá de cualquier video. Esto es solo el comienzo de lo que el registro genómico está a punto de revelarnos. Los árabes de las marismas del sur de Irak siguen habitando los pantanos. El agua ha regresado. Las islas de juncos se están reconstruyendo. Las casas tradicionales, mudif, vuelven a estar en pie. Y en esas comunidades, en personas que realizan sus actividades cotidianas en este preciso momento, los cromosomas Y portan patrones de haplogrupos que se remontan al Neolítico, al mismo mundo genético que alimentó la civilización sumeria, a la misma población cuyos ancestros aparecieron posteriormente en el Egipto del Imperio Antiguo. Memoria biológica, ininterrumpida a través de 9000 años de imperios, invasiones, sistemas de drenaje y restauración. Desconocen la memoria del genoma. Nadie se ha sentado con los Madame para decirles: la ciencia del ADN sitúa su ascendencia en el origen de la civilización urbana. Nadie ha conectado los puntos genéticos entre las islas de cañaverales del sur de Irak y la época de las pirámides de Egipto. La ciencia se ha publicado en revistas leídas por unos pocos miles de especialistas. Las personas a las que se refiere no aparecen en esas revistas. En algún lugar bajo el Cairo, bajo Alejandría, bajo la región del Delta, bajo cada yacimiento donde fueron enterrados egipcios no pertenecientes a la élite en el tercer milenio antes de Cristo, hay dientes en vasijas de cerámica. La mayoría estarán demasiado deteriorados para ser secuenciados, pero algunos no lo estarán. Y cada uno que sobrevive es un dato más en el argumento que hemos estado construyendo durante 4 años. Un voto más sobre la cuestión de si esta señal mesopotámica fue generalizada o incidental. Otra voz de personas que no dejaron texto. Los sumerios se autodenominaban el pueblo de cabezas negras. Escribieron himnos a sus ciudades. En su mitología, registraron a sus reyes desde antes del diluvio. Creían, o al menos escribieron, que la realeza descendía del cielo, y en algún lugar de esa cosmología, en esa idea específica de que la civilización era un don divino, no un desarrollo surgida de abajo, existía un pueblo que no recordaba su origen, porque el relevo era demasiado largo. La cadena de transmisión abarcaba demasiadas generaciones. Para cuando los sumerios escribían, los migrantes que iniciaron el relevo en Chayono habían desaparecido hacía 9000 años. Para cuando los egipcios construían las pirámides, incluso los sumerios estaban a generaciones de distancia de lo que la población egipcia pudiera haber llamado nuestros antepasados del este. El genoma recuerda lo que la gente olvidó. Ese es el argumento principal. La biología conservaba el registro cuando la cultura lo perdió. Y el registro dice: hubo una sola civilización, no dos. Una lenta transmisión biológica, portadora del conocimiento acumulado sobre cómo construir, cómo organizar, cómo escribir, cómo gobernar, viajando por el mundo antiguo en cuerpos humanos, dejando la misma huella genética en templos mesopotámicos y complejos piramidales egipcios, llamados por diferentes nombres, adorando a diferentes dioses, escribiendo en diferentes escrituras, portando la misma herencia. La historia trazó una línea divisoria entre Sumeria y Egipto y la llamó separación. El genoma no trazó tal línea. El hombre del recipiente de cerámica de Beni Hasan murió sin que quedara constancia de su nombre. No dejó inscripción, ni monumento, ni texto alguno. Pero en su diente, en el esmalte y el cemento que conservaron intacto su ADN durante casi 5000 años, dejó el documento más importante en la historia de los estudios sobre civilizaciones antiguas. Dejó entrever la verdad de que los monumentos eran demasiado grandiosos como para mencionarlos en voz alta.